decía, no conviene desde un punto de vista estrictamente comercial que estés diciendo que en tu obra participa tu esposa, Beatriz del Carmen. Le dije, ¿y por qué no? Yo conozco muchos pintores que han sido ayudados por la esposa. El caso de un gran pintor italiano que vive en París, ¿verdad? Con quien tengo una muy buena amistad, que es Valerio Adami. En una ocasión él vivía o vive todavía en Montmartre. Y entonces pasé yo, me encontré con el estudio de Valerio Adami y dije, voy a entrar a saludarlo. Y entonces me metí a su estudio y vi que Valerio Adami estaba frente al cuadro en proceso y lo miraba con de forma muy penetrante, ¿verdad? Y entonces descubrí algo, de que la esposa era la que le hacía a los agrandamientos a sus dibujos más bien pequeños, y después ella los trazaba, el dibujo, y hasta que estaba terminado la parte dibujística, y después entonces ya entraba Valerio Adami a pintarlo, ¿no? En nuestro caso fue al revés. Primero fue ella y después fui yo. ¿Entiendes? Sí, claro. De manera que sí ha sido muy importante dentro de mi trabajo. Yo creo que hay dos etapas dentro de mi trabajo. Antes de Beatriz del Carmen y después yo. Con absoluta modestia confieso que ella tiene una participación muy, ¿cómo podríamos decir la palabra? Se me escapó de importante, pronto. Relevante. Importante, relevante, cualquiera de ellas. Pues eso es esta confesión, ¿verdad? Que no la hago con mucha frecuencia. Surgió de pronto a la pregunta que tú me hiciste, ¿no? Me encantó que esté usted cómodo, porque si usted me está revelando cosas, todo lo que me falta por decir el día de hoy. Yo estaba pensando en su vida. Su vida no fue fácil a los inicios. El hecho de empezar a descubrirse como pintor, como escultor, el hecho de haber pasado por una enfermedad difícil, 2 años en una cama y entrando... Para un niño de 10 años. Un niño de 10 años. A los 10 años quieres brincar, quieres saltar, quieres correr. Claro, subir las escaleras de la Escuela Benito Juárez corriendo, ¿verdad? A toda velocidad. Y molestar todo niños, eso claro me estaba vedado, ¿no? Claro. Y me estaba incluso también prohibido definitivamente a que yo me enfrancara en pleitos con los niños de mi año escolar, ¿entiendes? Pero de todos modos, cuando ya empecé yo a sanar de la fiebre reumática, que no fue fácil después de 2 años de reposo absoluto. Es lo que sea, 2 años de reposo absoluto. Sí. Entonces volví otra vez a mi actividad en el estudio que tenía yo en la calle de Donceles. ¿Qué pasaba por su mente cuando empezaba a hacer esos autorretratos, esos dibujos? ¿Qué sentía? ¿Qué pasaba ahí? Bueno, una necesidad de llevar un registro del paso del tiempo, definitivamente, ¿no? A través del autorretrato. El autorretrato envejecía, pero yo no, como Dorian Gray, la obra de Oscar Wilde, ¿no? Por supuesto. Entonces, iba yo dejando todas mis angustias y mis problemas existenciales en las obras que yo realizaba, ¿no? Decía una cosa ella muy importante, el hecho de que yo vivía frente a un espejo, y en ese espejo descubrí mi propio rostro y empecé a pintar mis autorretratos, costumbre que todavía continúo. Vamos a unos comerciales. Yo tengo mucho más que contarles. El maestro Cuevas me está confesando mucho. No se muevan. Quédense ahí porque la van a pasar mucho más a gusto. La señora Cuevas está aquí y también usted prepárese porque vienen muchas preguntas. Vámonos, seguimos a un corte. Muy bien. Bienvenidos todos ustedes a esto que es Personalidad. Estoy con el maestro José Luis Cuevas y obviamente con la señora Cuevas. ¿Cómo ve usted el honor que me acaban de hacer? No, qué bárbaro, qué bonito te digo. ¿Me veo muy desgreñado?
No, el look nada. está perfecto. Estás peinado, ¿no? Pues no sé. Yo hoy en la mañana me hice mi autorretrato. ¿Sabe cómo? Yo no sé cómo le hacen ustedes. ¿Qué pasa en las manos? ¿Qué se siente? ¿Qué piensan? ¿Qué pasa por su mente para lograr hacer cosas que la gente viaje, sueñe? ¿Qué sucede? ¿Qué siente, maestro, cuando... Bueno, yo creo que un artista bien puede ser un provocador de sueños. O sea, la gente al ver una obra de arte no debe determinar mientras está frente al cuadro del artista que admira, sino también durante el sueño. Okay. Yo sueño mucho con las obras de arte de otros artistas, ¿no? Todos de primerísimo orden, porque soy muy selectivo durante el sueño, ¿no? A ver, en sus sueños, dígame, cuando ve esos nombres o ve esas imágenes, ¿a quiénes ve? Veo a Pablo Picasso. Fíjate que yo tuve la oportunidad de conocer a Picasso, pero no me lo permitió Sabartés, que era su secretario, era un catalán, ¿verdad? Se le dijo que nombre que no lo vas a conocer. Hombre, verdaderamente pesado. Y entonces resulta que yo tenía una exposición, era la primera exposición que tuve yo en Europa, en la Galería Lev de París, una galería espléndida. Y Picasso visitó mi exposición. Había una exposición en París, él vivía en Vallauris, pero había una exposición de él, de erotismo, por cierto, que era un tema que trataba reiterativamente Picasso. Y entonces, caminando por Montparnasse, entró a la galería en Rue de Rennes, donde estaba mi exposición, y vio la obra. Y me dice, ¿qué edad tiene este muchacho? Preguntó a Edouard Lev. Dijo, tiene 20 años. Dice, pues demuestra una gran madurez. A ver, quiero dejar un saludo a él en la libreta de visitantes. Entonces le dieron una pluma y firmó. No sé si sabrás que yo también fui un niño precoz y descubrí mi vocación de artista a edad muy temprana. Picasso. Bueno, esto me emocionó muchísimo, ¿no? Entonces fui con Edouard Lev y le dije, yo quiero tener esta libreta, o al menos arrancar la hoja donde viene este testimonio de Picasso, que me parecía importantísimo. Me dijo, no, de ninguna manera, porque estas libretas pertenecen a la galería. En esa época todavía no había las formas de reproducción que ahora existen, ¿no? Y empezó su carrera para robar. Yo robaba ese día. No importa lo que dijera la gente, yo ya robaba yo me la robo. ¿No? Pues sí, me arrepiento siempre de no haberlo hecho, de haber tenido el valor definitivamente de por lo menos arrancar la hoja y llevarme la hoja, ¿no? ¿Cómo no nos conocimos, maestro? Yo le hubiera dicho cómo. ¿Cómo? Pues no sé, yo ahorita ya tengo como 4 obras suyas en mi coche. No es cierto. No es cierto. No, pero es que la libreta, es que la hoja, qué coraje, ¿verdad? Pero fíjate, entonces yo tenía el interés de conocer a Picasso. Si Picasso había visto mi obra, si le había interesado, si había dejado un saludo, ¿verdad?, en la libreta, dije, voy a tratar de conocerlo. Entonces conocí yo en la Galería Lev también a la primera hija de Picasso, que no es Paloma. Paloma sí, no, Paloma es muy posterior, es la hija de François Gillot. Porque él era muy relajado, ¿no? Casi no le gustaban las mujeres. No le gustaban, pero a las mujeres les gustaba Picasso. Sí, wow. Aparte, qué interesante. Resulta que me dice María, no, ¿por qué no háblale por teléfono y concierta una cita? Entonces resulta que marqué el teléfono que me dio y contestó Sabartés. Ay, desgraciado. Ay, perdóname. Hijo, ya me cayó mal ese señor. Pero, oye, no, a mí me cayó mal desde entonces, ¿no? Claro. Ya muerto hace muchísimos años, murió antes que Picasso. Entonces hablé y le digo, habla José Luis Cuevas, artista mexicano, y Picasso ha visitado mi exposición y quisiera yo conocerlo. No le quitaría yo mucho tiempo, unos cuantos minutos son suficientes. Me dice, el maestro no puede recibir gente porque está muy ocupado. Entonces resulta que oí la voz de Picasso que decía, ¿quién está ahí? ¿Quién está al teléfono? A ver, lleno de curiosidad, ¿no? Dice, es ese muchacho que tú has adquirido una obra de él. Y entonces cogió Sabartés, de ninguna manera puede usted visitar a Picasso, pero me está quitando el teléfono y quiere saludarlo. Entonces apareció Picasso, yo lo conocí nada más de voz a Picasso. Entonces dijo, oye Cuevas, no sé si sabrás, pero yo también fui precoz. No lo sabía, me dice el güey. No. Yo, no lo sabía que usted también fue precoz como yo. Quiero preguntarle a la señora Cuevas, dígame usted, en sus cuadros
¿Ha hecho alguna vez alguna cosa del maestro que diga, lo voy a pintar a él? ¿Y cuál es el que más le emociona al maestro? Hay uno que le dediqué que se llama Mi secreto. Mi secreto. Okay. Sí. El secreto es ese enamoramiento que de pronto se iba dando en ella. Oigan, díganme una cosa. Si usted tuviera la oportunidad de conocer a otro que no fuera Picasso, que no le tocó vivir en esta época, ¿a quién sería? Escojo... Conocí a Miró. A Miró lo conocí en París también, un artista admirable, ¿no? Era un hombre pequeñísimo de estatura, ¿entiendes? Él, y tenía algo de infantil, definitivamente, como su obra pictórica también lo tiene, ¿no? Y conocí también a Chagall. Lo tuve de compañero de trabajo en el taller La Courrier-Frelon, un taller de grabado donde estaba yo haciendo una serie de autorretratos míos en diferentes técnicas del grabado. Y entonces estaba sentado a mi derecha y a la izquierda estaba Saguki, un artista de origen oriental, pero muy conocido en Francia. Entonces resulta que a mí me habían dado tan solo una punta de grabado y una plancha para que yo hiciera el primer grabado, y sentí envidia por el magnífico estuche de Chagall, que estaba lleno de materiales, pero no tienes idea de cuántos, como 100 diferentes puntas de grabado y diferentes soluciones para meter en los grabados, ¿no? Entonces le digo, Monsieur Chagall, ¿me permite usted que use alguno de esos puntos? Sí, oui, por supuesto que sí. Él era ruso de origen, ¿no? Pero ya estaba muy afrancesado, ¿no? Entonces empecé a usar los materiales de Max Chagall. Él ya me cayó bien. Chagall me cayó muy bien. Yo ya lo quiero también. Tipo sencillo, claro, buena gente. Sí. Y Saguki también. Con Saguki me pasó una cosa un poco chistosa, un poco sucia, pero chistosa. ¿Cómo, maestro? Le voy a pedir un favor. No hablemos de sociedades hasta después del corte. ¿Le late? ¿Te gusta la idea? No, es que es muy bueno. Entonces vamos a decirlo. No, vamos de una vez, vamos de una vez. No vayan a cortar. Los que nos estén viendo y resulta que son grabadores, ellos sabrán que la saliva, de alguna manera, mezclada con el ácido que se está usando en una aguatinta, por ejemplo, ¿no? Entonces, la unión de estas dos cosas, de la saliva y del ácido, facilita mucho la creación de una obra gráfica sobre plancha de acero, ¿no? Entonces a mí me daba asco realmente, ¿verdad? Tener un frasquito ahí, ¿verdad? Con escupitajos. ¿De todos? ¿Así todos? No. Ahora sí, vámonos. Y le digo, Saguki, ¿por qué no escupen sobre mi platito? Le digo, porque a mí francamente me da asco estar escupiendo. Oh, gui, dijo él, y escupió. Entonces yo ya mojaba en esa inmundicia, digamos, mi pincel, ¿verdad? Y empezaba yo a aplicar líneas y manchas y todo eso dentro de mi grabado. Y fue uno de los mejores grabados que hice en aquella ocasión. Oigan, pues vamos a escupir todas las cámaras a ver si nos sale una mejor entrevista. Vamos a un comercial y regresamos con mucho más del maestro José Luis Cuevas y su esposa. Sí, vamos a escupir todos. Bueno, vamos a despedirnos con un escupitajo. Hasta luego. Regresamos, no le cambien.